La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico mundial iniciado el 28 de julio de 1914 y finalizado el 19 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial tuvo una duración de 4 años, 3 meses y 14 días. Originado en Europa, se trata de la mayor envergadura vivido por la historia de la humanidad hasta ese momento. Fueron muchas las personas que participaron en esta guerra. Por ejemplo, Alemania, que contaba con 1.913.850.000 hombres en pie de guerra, aproximadamente. Austria contaba con 160.000 hombres, Rusia con 2 millones de soldados, pero mal armados. Inglaterra no contaba con un ejército terrestre grande. Se aprovechaba de los soldados autóctonos de los ejércitos que colonizaban, pero contaba con un impresionante poder naval. La formación de las alianzas. Los recelos británicos ante el incremento del poder económico y militar de Alemania, empeñada en la construcción de una potente flota de guerra que estuviese en condiciones de competir con el Reino Unido. Los intereses contrapuestos de Alemania y Francia en Marruecos que originaron serios conflictos diplomáticos en 1905 y 1911. La preocupación de Austria por el crecimiento nacionalismo serbio al que deseaba anular militarmente. Finalmente, tenemos la rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia, porque ambos querían controlar la península balcánica. Austria-Hungría deseaba ampliar sus fronteras y Rusia necesitaba controlar los estrechos para que su flota del Mar Negro pudiera llegar al Mediterráneo. Todo ello a costa de un débil imperio otomano. Esto llevó a 3 crisis. La primera, en 1908 por la anexión de Bosnia por Austria-Hungría. La segunda, en 1912 por la victoria de la Liga Balcánica aliada de Rusia sobre los otomanos y por último la tercera, en 1913 por la victoria de Serbia en la Segunda Guerra Balcánica. Las alianzas militares. Otto von Bismarck, canciller alemán, provocó en 1882 la Triple Alianza formada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo, esta última no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra, y en principio se mantuvo neutral hasta intervenir más tarde como miembro del bando contrario. A lo largo del conflicto, nuevas potencias se sumaron en este bloque. Turquía, en octubre de 1914 y Bulgaria en octubre de 1915, mientras que Rusia permanecía aislada. Pero después de este pacto, Rusia abandonó su aislamiento y se creó otra alianza, la Triple Entente. Se creó en 1907, formada por el Reino Unido, Francia y Rusia, a las que se sumaron más tarde Serbia. Se conoce también como el nombre de los aliados. Los precedentes de esta unión hay que buscarla en la Entente Cordiale de Francia y Reino Unido, instituida en el año de 1904. Durante el conflicto se incorporaron Bélgica, que fue atacada por Alemania, Japón, en agosto de 1914, con la intención de arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China. Italia, en mayo de 1915, Rumania en junio de 1916, Portugal en marzo de 1916, Estados Unidos en abril de 1917, Grecia en junio de 1917, que también se incorporaron China y varios estados latinoamericanos. Estas alianzas se dieron en medio de una política de rearme industrial
Por eso, este periodo fue conocido como la Paz Armada. Algunos personajes de la Primera Guerra Mundial: Otto Eduard Leopold von Bismarck, George Clemenceau, Guillermo II, Henry Philip Benoni, Homer Joseph Bentheim, Thomas Woodrow Wilson, Francisco Fernando, archiduque de Austria-Hungría, Gavrilo Princip y Manfred von Richthofen.